Bueno, vamos a desarrollar otro problema de aplicación de deflexión de vigas, y en este caso lo que tenemos es un trampolín que está articulado en el extremo A y está simplemente apoyado en B. Tenemos una clavadista justo en el extremo libre C que apenas va a impulsarse para hacer su ejercicio, y nos dicen que la deflexión en el extremo C es de 3,5 pulgadas. ¿Verdad? Además nos dicen que para este trampolín que tiene una sección transversal, como ustedes la ven, rectangular, y está fabricado con un material cuyo módulo de elasticidad es 1,5 por 10 a la 3 KSI. Entonces se nos pregunta cuánto debe ser el peso de la clavadista para que cuando ella se apoye en el extremo, ella aún no está saltando, simplemente está ubicando su peso aquí, para que cuando ella se ubique en el extremo C, la deflexión sea de 3,5. Fíjense que esto es un problema, digamos, al revés. No vamos a calcular una deflexión con una carga determinada, sino lo contrario. Vamos a determinar qué carga produce una deflexión determinada. Entonces, si ustedes, lo primero que tenemos que hacer aquí es determinar cómo es el momento flector a lo largo de A, B y C. Eso es un problema bastante sencillo. Tendríamos que calcular si queremos calcular las reacciones en los extremos. Ya yo he hecho ese desarrollo y me dice que la reacción en A vale 3W, siendo W el peso de la clavadista que vamos a colocar en el extremo. Esa es la única carga externa que hay. Y si hacemos entonces la sumatoria de fuerzas en A y la sumatoria de fuerzas en B, y los momentos, vamos a obtener que la reacción en A es 3W hacia abajo y la reacción en B es 4W hacia arriba. Si nosotros en este momento quisiésemos hacer el diagrama de momento flector de la viga, probablemente tendríamos un diagrama, a ver, regreso aquí, más o menos un diagrama de este estilo, ¿sí? Cuyo máximo está justo en B. Observen que la función que hay a cada lado de B sería distinta. Por esa razón, tenemos entonces nosotros que dividir el problema en los dos tramos, porque la función de momento no es igual en ambos tramos. Entonces vamos a trabajar con el tramo AB y con el tramo BC por separado, y en algún momento lo vamos a unir. Ahora bien, la deflexión que a mí me dieron de 3,5 es la deflexión del tramo del punto C. De manera que realmente la que a mí me interesa es la deflexión del tramo BC. Realmente no me interesa o no me debería interesar la del tramo AB. Sin embargo, va a ser necesaria calcular la deflexión en este tramo porque en este punto B las dos deflexiones toman el mismo valor y eso me va a servir para determinar constantes de integración. Entonces, si bien me interesa nada más la deflexión en BC, voy a tener que hacer el desarrollo también para el tramo AB. Bien, entonces para cada tramo yo voy a determinar cuál es la función de este momento que está aquí. Voy a utilizar las convenciones que hemos usado de signos, y una vez que ya yo tenga la función de momento en cada uno de los tramos, entonces voy a integrar con esta función. Aquí le voy a colocar el momento que hay de A a B y después le colocaré el momento que hay de B a C. Y eso va a hacer que el desarrollo de este problema lo vaya a hacer en paralelo. Lo voy a hacer para el tramo AB y para el tramo BC en paralelo, ¿verdad? Entonces voy a partir ese problema, digamos, en dos columnas. Una que voy a trabajar el primer tramo y otra en que voy a trabajar el segundo tramo. Para ello, observe, el tramo AB mide 3 pies, el tramo BC mide 9 pies. Yo voy a hacer un primer corte en el tramo AB a una distancia X, pero en este caso le voy a llamar X1. ¿Por qué le vamos a llamar X1? Porque como tengo dos tramos, para no confundir la notación que use en este tramo y en este tramo, voy a trabajar con X1 aquí y con X2 en el segundo tramo. Entonces miremos el corte que yo hice entre A y B a una distancia de X1. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, si yo hago un corte
a una cierta distancia, la única carga que yo tengo es la reacción en A que vale W hacia abajo, ¿verdad? Aquí he colocado un momento en cualquier dirección arbitraria, pero si ustedes hacen sumatoria de momento para que esto esté en equilibrio, el momento me debería dar en la otra dirección, ¿verdad? En dirección contraria a la que he dibujado. Bien, ese momento que debe dar en dirección contraria, ¿es positivo o es negativo de acuerdo a esta convención que hemos utilizado? Pregunto. Positivo, Munir dice negativo, Samir negativo. Munir, ¿por qué es negativo? Ajá. Porque si va en dirección contraria, ¿verdad? Tiene que ir en dirección contraria para poder equilibrar a este 3W. Y miren aquí la dirección, ¿verdad? Pero bueno, básicamente, si nos fijamos en la curva elástica que aquí está exagerada, pues la parte cóncava aquí va a quedar hacia abajo. De manera que la parte cóncava me produce un momento negativo. Por eso digo que entonces el momento en X1 vale menos 3W por X1, ¿sí? Esta sería la función de momento que voy a usar en el tramo AB. Bien, entonces Nancy revisa que debe ser negativo. Fuese positivo si estuviese en esta dirección, pero observa que esta dirección no me produce equilibrio con esta. Tiene que ser la dirección contraria. Voy a ir al tramo 2. Para el tramo 2 voy a hacer algo diferente. No me voy a ir desde la derecha hacia la izquierda, sino desde la izquierda, perdón, desde la derecha hacia la izquierda. No voy a ir de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces voy a moverme desde este punto una cierta cantidad X2 y hago un corte. Entonces observen que este W es la carga que hay en este extremo. Me he movido hacia la izquierda y he cortado a una distancia X2. Y ahí he colocado arbitrariamente momento y cortante. Una vez más, noten que el diagrama, el punto que está dibujado no está en la dirección que produciría equilibrio. Entonces, el momento real estaría en dirección contraria. De todas maneras, observen que la deformación en este tramo también produciría parte cóncava hacia abajo. O sea que el diagrama de momento sigue siendo negativo. En este caso, entonces, Wx2 es el valor del momento y le colocamos un en negativo por ser negativo. Entonces, ambos son negativos, es decir, ambos están dibujados del mismo lado, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera dibujar el diagrama de momento, vamos a superponerlo sobre la viga en este caso. Si yo quisiera dibujar el diagrama de momento, probablemente sería así. Observen que ambos tramos, tanto este tramo como este, ambos tramos están del mismo lado, ¿verdad? Por eso ambos tienen que tener el mismo signo. En ningún caso, estos signos pudiesen haber sido diferentes, porque el diagrama de momento está hacia el mismo lado. Por nuestra convención, entonces lo vamos a asumir negativo porque genera parte cóncava hacia abajo. Entonces, ya tenemos las dos funciones de momento y vamos entonces a hacer las integraciones correspondientes. Entonces aquí nuevamente tenemos tramo AB, tramo BC, cada una con sus componentes. Nótese que aquí estoy usando X1 y X2, pero además nótese que X1 está medido desde la izquierda, pero X2 desde la derecha. Bueno, entonces voy a arrancar primero con el tramo AB. Voy a hacer la integración. Recuerden que esta es la expresión general de la ecuación diferencial. La voy a integrar dos veces. Entonces voy a arrancar con la primera integral y la segunda de una vez. Entonces, aquí tengo la expresión general, EI segunda derivada es igual a menos 3WX1. Integro, el EI queda como una constante. Aquí creo que tengo un pequeño error, o sí, este 2 que está aquí está de más, ¿verdad? Obsérvenlo, este 2 está de más, creo, porque es la primera derivada. Bien, pero esta es la primera derivada y entonces aquí integré. La integración de X1 sería X1 al cuadrado entre 2, que pasa a dividir al menos 3W.
me sale la constanteación C1 y luego al integrar la primera derivada ya me queda la función de deflexión en el tramo 1. Nuevamente me sale otra constante iteración que sería C2. Esta es la expresión para la deflexión en el tramo AB. Todavía no voy a calcular la constante de integración, voy a hacer la integral de este lado. Entonces, una vez más, coloco en esta expresión la función de momento y la integro dos veces. Bueno, en este caso sí, no cometí el error del 2 Entonces, la segunda derivada es menos wx2. La primera derivada, entonces, la integral sería x2 al cuadrado sobre 2 y me sale una constante que, ojo, le he llamado C3 para no confundirla con ninguna de estas dos. Si le llamo C1, posiblemente me confunda. Bien, hago la segunda integral y ya me queda la función de B2, o sea, la deflexión en el tramo BC. Ahora tengo entonces dos ecuaciones con 4 constantes que resolver. Entonces voy a recoger ese desarrollo que he hecho hasta ahora y lo voy a sumir aquí. Les he colocado en el centro la figura para que no pierdan de vista cómo es el problema que estamos resolviendo. Y entonces ahora hago la primera pregunta. Para este tramo AB, es el primer tramo que está aquí, ¿qué condiciones de frontera podemos usar? Entonces, por ejemplo, en el apoyo en A, ¿cuánto debe ser la deformación en el apoyo en A? Correcto, Munir, tiene que ser 0 porque, pues, por ser un apoyo y articulado no se puede mover, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que cuando x1 vale 0, la deflexión necesariamente tiene que ser 0. Listo, entonces voy a tomar esta condición y la voy a reemplazar. ¿En cuál ecuación? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 2 me dicen, en la 3, mire, Nancy, ¿por qué en la 2? Fíjate que la 2 es esta, y esta es la primera derivada. Nuevamente aquí está el errorcito, pero esta es la primera derivada. Y aquí no estamos hablando de derivada, estamos hablando de deflexión, ¿verdad? Entonces, esta es la 1, la 2, la 3. Realmente esta debemos reemplazarla, es en la 3, correcto. Listo. Entonces, me voy a la 3, reemplazo donde diga x1, miren aquí está x1, voy a reemplazar 0, y donde diga b1, voy a reemplazar 0. Entonces reemplazo, ¿y qué puedo derivar de ahí? El valor de C2, que en este caso me resulta en un valor de 0. Listo, entonces ya conozco el valor de C sub 2, que es 0. ¿Qué otra condición en el tramo AB puedo usar? Por ejemplo, pregunto, ¿yo puedo decir que en el apoyo en A la derivada es 0? El apoyo en A, la derivada es 0, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no es un empotramiento. La única manera de tener derivada 0 es un empotramiento. Entonces, lo que sí puedo decir es que en B, que hay otro apoyo, la deflexión tiene que ser 0. Entonces, fíjense que ahora he dicho que cuando x1 vale 3, ¿de dónde obtuve este valor de 3? Esa es la longitud del tramo AB. Entonces, cuando x1 vale 3, ya yo estoy ubicado en B, la deflexión tiene que ser otra vez 0. Entonces, nuevamente, esta condición la voy a reemplazar en esta tercera ecuación. De ahí reemplacé B1, 0, y donde dice X1 voy a reemplazar 3. ¿Sí lo ven? C1, esta aparece aquí, y donde decía C2, ya yo reemplacé el valor de 0. De esa manera obtengo el valor de C1, que en este caso me dio 4,5 W, o 9,5, como quiera. Entonces ya tengo los valores de C1 y de C2 para el tramo AB. Es decir, que ya conozco toda la curva elástica del tramo AB. Ahora me voy a trasladar al tramo BC, que es el verdadero tramo de interés. Bien, entonces, ¿qué condición de frontera podemos plantear en el tramo BC? Entonces, bueno, yo podría decir que en el apoyo en B, fíjense que B también hace parte del tramo BC. En el apoyo en B, la deflexión tiene que ser 0. Ahora,
Para yo ubicarme en B, entonces, ¿cuánto debe ser X2? Nótese que X2 lo estoy midiendo desde el extremo, correcto. Entonces, X2 debe ser 9. Entonces, si X2 vale 9, la deflexión tiene que ser 0. Reemplazo esas dos condiciones en esta tercera expresión y me sale esta expresión. Fíjense que aquí me apareció C3 y C4, no se me anuló ninguna de las dos. Así que lo que yo obtengo de esto es una expresión entre C3 y C4. La suma de estas dos cosas debe ser 121,5 W. Entonces, me hace falta una condición adicional para poder obtener C3 y C4, porque hasta el momento pues no es posible. Entonces, alguien me dice, ¿qué otra condición puedo plantear? La del punto C. No todavía. No todavía. Pero se podría plantear, pero todavía no, porque eso no es una condición de frontera. Esta es una condición de, digamos, de carga externa. Entonces, centrémonos en las condiciones de frontera, ¿sí? En los apoyos. ¿Qué otra condición yo puedo inventarme de un apoyo? Entonces, C no es un apoyo, A es un apoyo y B es un apoyo. Entonces, observen qué sucede en B. Aquí tenemos dos tramos, ¿verdad? Aquí tenemos dos tramos. No, Ferreira, en B no hay deflexión hacia arriba por la manera como está aplicada la carga. Si la carga estuviese hacia arriba, pues básicamente este elemento estaría girando, no deformándose. Bien, quiero que piensen lo siguiente. Justo el valor de B, el punto que yo estoy señalando en B, hace parte de los dos tramos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que aquí la deformación, voy a devolverme a la figura que yo tenía anteriormente. Denme un momento. Por ejemplo, esta figura que está acá. Obsérvenla aquí. Fíjense que esta línea punteada, correcto, esta línea punteada corresponde a la curva elástica. Entonces observen que en este punto en particular, si bien la deflexión es 0, ¿qué pasa con la pendiente en ese punto? Fíjense que la pendiente debe ser la misma, dado que ya sea desde el tramo AB o desde el tramo CB, pues el punto B es el mismo, ¿verdad? Ahora bien, como yo estoy midiendo a X2 de aquí para allá y a X1 de aquí para acá, entonces en este punto B las pendientes deben ser iguales en magnitud, pero en sentido distinto. ¿Cómo así que en sentido distinto? Si yo voy desde A hasta B, observen que la pendiente sería negativa porque yo voy bajando. Pero si yo voy desde C hasta B, yo vengo con una pendiente que va subiendo. Entonces lo que puedo decir en B, la pendiente de la curva elástica 1 debe ser igual al negativo de la pendiente de la curva elástica 2. Si yo hubiese tomado, a ver, lo dibujo aquí en este diagrama. Si yo hubiese, a ver, X1 está medido desde aquí, ¿verdad? X2 está medido desde acá. Pero si yo hubiese tomado a X2 desde A, entonces ahora sí podría decir que en este punto las dos pendientes deben ser iguales, porque las estoy mirando desde el mismo punto de vista. Pero este no fue el caso. Yo estoy mirando a X2 desde acá. Entonces lo que voy a plantear es la expresión que les voy a mostrar ahora. Listo. Entonces observen qué es lo que voy a plantear. Que cuando X1 vale 3 y X2 vale 9, quiere decir que estoy en el punto B, ¿verdad? Uno mirándolo por un tramo y el otro por otro tramo. Entonces voy a decir que la pendiente de esos dos tramos debe ser igual, pero con signo cambiado. Si lo ven aquí el negativo. Entonces, repito una vez más. Este negativo aparece aquí porque X2 lo estoy mirando desde la derecha, mientras que X1 desde la izquierda. Si ambos los estuviese midiendo desde el mismo lado, entonces este signo fuese positivo. Bueno, entonces
espero que haya quedado claro esta parte y esta sería la condición adicional. Entonces, siempre que yo tenga dos tramos, o tres o cuatro, yo voy a poder plantear que el punto que une los dos tramos tiene una condición parecida a esta, que la pendiente. Bien, entonces, ¿dónde está la expresión que me da la pendiente? Fíjense que la pendiente en el tramo 1 me la da esta expresión de aquí. Entonces, en esta expresión voy a reemplazar x1 igual a 3. Aquí voy a poner a 3. Y aquí voy a poner el valor de C1. Del otro lado voy a igualar a esta derivada de 2. La derivada de 2 viene siendo esta. Entonces voy a traerme esta y las voy a igualar aquí. Y aquí lo tenemos. En el lado de la izquierda estoy reemplazando a x igual a 3. Y en el lado de la derecha estoy reemplazando a x igual a 9. Y de allí ya puedo despejar el valor de la constante C3. Me da 49,5. Ahora sí, con este valor de C3 me lo puedo llevar a la ecuación de arriba y encontrar el valor de C4. En este caso me dio negativo, menos 324W. Fíjense que todas las constantes han quedado en función del valor W, que es la variable que yo estoy buscando. Bien, entonces voy a sustituir el valor de C3 y C4 en esta expresión que voy a señalar aquí. ¿Verdad? O sea, recuerden que lo que estaba buscando era la deflexión del tramo BC. Entonces, he reemplazado a C3 y C4 en esta expresión de aquí. He pasado ahí a dividir y ya tengo la expresión para el tramo 2, o sea, el tramo BC. Esta es la deflexión tramo BC, o sea, este tramo de aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya tengo la deflexión y lo que voy a decir ahora es que la deflexión debe ser de 3,5 cuando x2 es igual a ¿cuánto? Muy bien. Entonces voy a reemplazar la deflexión, pero la voy a reemplazar como menos 3,5, porque aquí estoy tomando el eje negativo hacia abajo, la deflexión menos 3,5. Voy a reemplazar x2 igual a 0, ¿verdad? Y entonces coloqué 3,5 negativo y de aquel lado reemplacé en la función, todo queda en función de W, pero en x2 estoy reemplazando a 0. Entonces se cancelarían estos dos términos, 324W, que sería 324W. Debo dividir entre el módulo de elasticidad, que ya me lo habían dado, como 1.5 por 10 a la 6, ¿verdad? Y el momento de inercia es el momento de una sección rectangular, observenla aquí, sería 1/12 de 18 por 2 al cubo. Este 1728 es un factor de conversión para que las unidades queden en libras y en pulgadas. Bueno, ¿por qué? Porque las distancias estaban en pies. Bueno, de esta expresión entonces ya puedo despejar el valor de W. Y eso me arroja un resultado de 112,53 libras. Eso quiere decir que una clavadista, digamos, redondeando un poco, con un peso de 113 libras, me produciría una deflexión de 3,5 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero que la deflexión sea mayor de 3,5, debería limitar para que el trampolín no pueda ser usado con personas de más de 113 libras, ¿verdad? En este caso, un peso de deportista. Bien, de esta manera entonces hemos resuelto un problema de deflexión de vigas en la que la incógnita era la carga externa y el valor dado era la deflexión que ya yo tenía, y además hemos resuelto un problema en el que se tuvieron que desarrollar dos tramos, dado que la función de momento no era constante en los dos tramos, sino que era diferente. De esta manera, bueno, hemos terminado el problema.